Imagina un tribunal, Ujú. pero no, ¿eh? No uno lleno de legajos, de tecnicismos, de esos procedimientos fríos que parecen diseñados para que nadie los entienda. Sí. Imagina por un momento un escenario de debate público, casi un teatro, un lugar donde la palabra, el argumento, la capacidad de persuasión definen lo que es justo. Ujú. Hoy vamos a viajar justo a ese momento, al instante en que nació esta idea y, con ella, pues la figura del abogado moderno. Nuestro punto de partida es un ensayo jurídico que, la verdad, es muy revelador. Traza una línea directa y sorprendentemente clara desde la República Romana hasta hoy. Hasta el presente. Vamos a analizar cómo un sistema de hace más de 2000 años y la práctica de un solo hombre, Marco Tulio Cicerón, configuraron los principios que, bueno, nos demos cuenta o no, siguen definiendo lo que significa ser abogado. Y la pregunta central que nos guía, que de hecho se plantea en el propio texto, es una pasada: ¿cómo surgió el abogado en Roma? ¿Y de qué manera la figura de Cicerón moldeó el ADN de la profesión que conocemos? Exacto. Y lo que hace este análisis fascinante es que traza esa línea desde el Foro Romano hasta, no sé, el Palacio de Justicia de Bogotá en pleno siglo XXI. Es que no es solo un ejercicio de historia, para nada. Es entender las raíces de un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho actual. Venga, pues vamos a meternos en faena, que aquí hay mucha amiga. El ensayo sitúa el origen de todo en la República Romana, ese periodo entre el 509 y el 27 a.C. ¿Qué tenía de especial ese momento para que todo cambiara? Porque antes, según entiendo, el derecho era algo casi secreto, ¿no? Sí, era un ritual arcaico en manos de sacerdotes con unos formalismos rigidísimos. O sea, muy técnico. Es que el cambio es brutal. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma. Antes de la República, el derecho estaba en manos de los pontífices, que eran sacerdotes. Claro. Era un conocimiento esotérico lleno de fórmulas secretas. Si te equivocabas en una sola palabra de esa fórmula, perdías el juicio, sin importar si tenías razón o no. ¡Qué barbaridad! La justicia era, en esencia, un rito mágico. O sea que no importaba la verdad, sino la correcta ejecución del ritual. Suena aterrador. Totalmente. La República lo dinamita todo. Crea un espacio público, el foro, donde la política y el derecho se entrelazan de una forma completamente nueva. Ajá. El proceso judicial deja de ser ese ritual privado y técnico, y como bien dice el texto, se convierte en un escenario de debate público. La justicia sale del templo y entra en la plaza, a la vista de todos. Y claro, en ese nuevo escenario se necesita un nuevo tipo de actor. Ya no vale con el sacerdote que sabe la fórmula secreta. No para nada. El ensayo menciona aquí una pieza clave para que esto ocurra: el paso al procedimiento formulario. Suena muy técnico, pero me intriga saber qué significó en la práctica. Pues significó un cambio total. Imagina que antes, la ley era como un cajero automático muy antiguo. Tenías que meter la tarjeta, la fórmula exacta y el PIN, las palabras precisas a la perfección. ¿Vale? Si te equivocabas en un número, la máquina se tragaba la tarjeta y se acabó. No había nada que hacer. Se acabó el juicio. Perdiste. Exacto. El procedimiento formulario fue como pasar a hablar con una persona en el banco. Ah, vale. De repente, podías explicar tu problema, podías argumentar, presentar pruebas, usar la lógica, podías convencer. Ya no se trataba solo de recitar una fórmula, sino de construir un caso y persuadir a un juez. Ojo, porque esto es la clave de todo. Entonces, es el momento en que la persuasión, la narrativa, entra en el derecho. Ahí es. Y esa nueva necesidad crea el nicho ecológico para que surja una nueva especie. El experto que sabe articular las normas, los hechos y los valores para persuadir a ese juez. Ahí es exactamente donde nace la figura del abogado como defensor. Vale, el escenario está montado. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque entra en escena Marco Tulio Cicerón. El protagonista. El texto no lo presenta solo como un abogado brillante más, sino como la encarnación de un ideal, casi el prototipo del abogado total. Lo que no termino de entender es cómo una sola persona logró convertirse en el arquetipo. Es una buena pregunta. Roma estaría llena de oradores y de juristas, me imagino. ¿Qué tenía Cicerón que le permitió fusionar esos dos mundos de una manera que nadie más pudo? Esa es la pregunta del millón y la provocación central del ensayo. Cicerón integró roles que hasta entonces, y a menudo también hoy, estaban separados. ¿Cómo cuáles? Por un lado, tenías al jurisconsulto, el académico, el experto técnico en la ley, que daba opiniones en privado, que escribía tratados. El teórico puro. Eso es.
Por otro, tenías al orador político, el tribuno que hablaba en las asambleas, el showman. Cicerón dijo, no, el verdadero abogado tiene que ser las dos cosas a la vez, y más. Fue la fusión perfecta. Pero esa fusión es lo que me parece tan radical, porque hoy en día a menudo vemos una separación casi total. Tienes al académico puro, que escribe tratados que casi nadie lee, y luego tienes al abogado mediático, que a veces es todo espectáculo y poca sustancia. Cierto. La idea de que una sola persona debe ser ambas cosas es casi revolucionaria, ¿no? Totalmente. Y Cicerón no veía la retórica como un simple adorno, la veía como la herramienta indispensable para que la justicia sucediera en el mundo real. Claro. Sin persuasión, una ley justa es solo tinta sobre un papel. Para él, y esto es central en el análisis, un abogado completo debía dominar 4 áreas interconectadas. A ver, desglosémoslas. Supongo que la primera es la obvia. Tienes que saberte la ley, ¿no? El conocimiento técnico. Exacto. Esa es la base, la norma jurídica. Pero para Cicerón, eso era solo el punto de partida. La segunda, y aquí es donde se separa del técnico puro, es la retórica, el arte de persuadir. No solo saber qué dice la ley, sino cómo contarlo. Cómo construir un argumento convincente, cómo contar una historia que conecte con el juez. La tercera me la imagino, la ética. Fundamental. Un compromiso inquebrantable con la justicia y el bien común. Para él, un abogado que usaba su talento para fines injustos era una de las peores amenazas para la República. Y la cuarta, que es la que se suele olvidar. La cuarta, que a menudo se nos olvida, es el conocimiento de la naturaleza humana, lo que hoy llamaríamos psicología. Eso me parece clave, porque al final un caso no trata sobre artículos de una ley, trata sobre personas, sus miedos, sus motivaciones, sus errores. Precisamente, se trataba de entender el caso en todas sus dimensiones, no solo la legal, buscando lo que el texto llama la justicia del caso concreto. De su obra se desprenden ideas que son la base de la deontología profesional actual. Por ejemplo, Pues la defensa de la legalidad y de las instituciones, la centralidad de la palabra para resolver conflictos y, sobre todo, la concepción de la profesión como un servicio público, un officium. entonces, si conectamos los puntos, pasamos de un derecho secreto a un debate público y Cicerón crea este modelo de abogado total. ¿Cómo sobrevive ese ideal 2000 años para aterrizar en el siglo XXI? Bueno, el ensayo establece un puente muy claro, sobre todo con el sistema jurídico colombiano. A ver. Sí, y el puente es sorprendentemente robusto. Vemos que los principios ciceronianos están incrustados casi palabra por palabra en las normas actuales. El texto es muy específico, señala artículos concretos de la Constitución de Colombia de 1991. ¿Como cuáles, por ejemplo, para que se vea la conexión real? Pues mira, el más obvio es el artículo 29, que consagra el debido proceso y el derecho de defensa. Es la idea ciceroniana de que nadie puede ser condenado sin ser oído. Tiene todo el sentido. Luego está el 229, sobre el acceso a la justicia. Y uno que me parece fundamental, el artículo 83, que establece el principio de buena fe. Es la base de toda la ética profesional. La sombra de Cicerón es muy alargada. Vale, está en la Constitución. Pero, ¿esto se queda en el papel o realmente informa las decisiones de los jueces hoy en día? El ensayo argumenta que va mucho más allá. Menciona que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana refleja estas ideas. Ah, mira. Cita sentencias clave, como la C-037 de 1996. Este caso es importante porque revisaba la ley que regula la profesión de abogado, y ahí la Corte no se anduvo con rodeos. Dijo que ser abogado implica una función social. Una función social. Suena directamente sacado de un discurso de Cicerón sobre el bien común. La responsabilidad ética del abogado, viéndolo como un garante del Estado de Derecho. Pero, ¿este ideal de Cicerón no es un poco ingenuo para el mundo de hoy? La ética, el bien común. Suena muy bien, pero en la práctica, un abogado tiene que ganar casos para pagar las facturas. Claro. ¿No hay un conflicto insalvable ahí? El texto tiene que abordar estas tensiones. Por supuesto. Esa es la tensión fundamental que el propio ensayo reconoce. El texto lo deja claro. El modelo no está exento de problemas. Menciona, por ejemplo, el riesgo de que la retórica se deslice hacia la manipulación. ¿Dónde está la línea? Claro. Exacto. ¿Dónde está la línea entre presentar los hechos de la forma más favorable y sencillamente mentir? Es
la gran pregunta. Y me imagino que también está el conflicto entre la técnica y la persuasión. El genio técnico que no sabe comunicar frente al gran comunicador que, bueno, igual de leyes sabe menos. Justo. Y eso nos lleva a la gran lucha que mencionabas, la tensión entre la ética y la presión por ganar a toda costa. Son debates de hoy. Totalmente. El ensayo subraya que el modelo de Cicerón no es tanto un hecho histórico, sino un ideal, una aspiración. Exige una abogacía comprometida con la justicia, no solo con los intereses económicos del cliente. Lo que nos devuelve a Colombia. El texto dice que en un contexto con problemas como la congestión judicial, esta idea no es un lujo filosófico. Es una necesidad estratégica. Recuperar esa idea del abogado como un servidor del derecho y de la sociedad se vuelve crucial para la legitimidad de todo el sistema. Si la gente no confía en los abogados. La confianza en la justicia se desploma. Me quedo con una frase final del ensayo que me ha parecido increíblemente potente. Dice, sin ética y argumento, el abogado es solo un tramitador con toga. Es demoledora, sí. Pero es de una claridad meridiana. Lo clava. Reduce la profesión a una mera burocracia, a mover papeles, cuando su origen y su razón de ser es precisamente lo contrario. Así que esa figura que tenemos en la cabeza del abogado que defiende, que argumenta en un estrado, no es un invento de las películas. Se forjó en los foros de la antigua Roma. Efectivamente. Y Cicerón fue solo un abogado famoso. Fue, según este análisis, el arquitecto del ADN de la profesión. El desafío que nos deja esta reflexión es mantener vivo ese ideal. No ver la profesión solo como un negocio, sino como una función social con una responsabilidad enorme. La tentación de ser un tramitador con toga es grande porque es más fácil. Y a menudo más rentable a corto plazo, ¿sí? Y para darle una última vuelta de tuerca, el texto deja caer un dato que me ha dejado pensando. ¿Te refieres a la remuneración? Exacto. Nos cuenta que en sus inicios, en la República Romana, la abogacía no era una profesión remunerada. Era una función de prestigio, un honor, un servicio público. Sí, un deber cívico de los patricios, de las élites. Un detalle fascinante y muy provocador. Obviamente, Cicerón no tenía que preocuparse por pagar la hipoteca, pero la idea de fondo es muy potente. La defensa legal nace como un acto de servicio a la comunidad, no como una transacción comercial. Y eso plantea la pregunta final. Frente a la inevitable y necesaria comercialización del derecho moderno, donde los bufetes son empresas, pues cabe preguntarse, ¿qué se ha perdido de ese espíritu original de servicio público? Y más importante aún, ¿qué se podría o incluso se debería recuperar al mirar hacia esos orígenes? No se trata de proponer que los abogados no cobren, sería absurdo. Claro. Pero sí de reflexionar sobre si el péndulo ha oscilado demasiado hacia el lado del negocio, olvidando que la legitimidad de la profesión descansa en ese compromiso con la justicia que Cicerón encarnó. Es esa pregunta que este análisis nos deja flotando en el aire.